Hola amigos de la comunidad Biosanati, buen día. El día de hoy hablaremos de la segunda estructura del carácter que contempla Wilhelm Reich en su propuesta, y es hablar del carácter rígido. El carácter rígido se empieza a dar entre los 2 y los 4 o 5 años de edad, cuando el niño empieza a tomar conciencia de su individualidad y de sus diferencias. Y es aquí cuando se establece una dinámica con el papá, con el progenitor del mismo sexo, en el que el niño siente una frialdad de parte del papá, una actitud muy crítica, muy intolerante, severa, autoritaria. Y esto genera una respuesta de parte del niño, en la cual empieza a generar un esquema de protección. Recuerden que siempre lo que hacemos cuando somos niños es que generamos un mecanismo de protección, un mecanismo de sobrevivencia, una máscara. Y la reacción ante esta situación que el niño vive como injusta, y cuando hablamos de justicia, hablamos de rectitud, de equidad, de imparcialidad, de neutralidad, de objetividad. Y el niño siente que no es objeto de eso. El niño siente que es objeto de una injusticia muy severa, que no la alcanza a entender, y eso hace que genere una apariencia externa, una máscara, que le va a provocar una rigidez en todo su ser. Este mecanismo lo que hace es proteger esta vulnerabilidad, dado que en la rigidez hay una muy alta sensibilidad que termina siendo acorazada con la máscara de la rigidez. Esta estructura física lo que hace es generar una distancia afectiva. Esta caparazón lo que va haciendo es que, aun cuando hay esta sensibilidad, los demás empiezan a percibir como cierta frialdad. El rígido se caracteriza por querer hacer las cosas perfectas y hacerlas lo más justo para los demás. Siempre actúa pensando que está haciendo lo más justo y equilibrado hacia el exterior, pero al hacer esto está generando una injusticia hacia sí mismo. Eso suele suceder, y también ser calificado por el exterior como alguien muy injusto y que puede ser severo. Les hablo desde esta caracterología, que es la caracterología mía. Y en algunas ocasiones en mi vida sí he tenido algunas conversaciones. Alguna de ellas, yo soy papá de 2 hijas, y alguna vez, hace algunos pocos años, una de ellas platicó conmigo muy seriamente acerca de cómo había sido su vida con este papá que le tocó vivir. Y ciertamente ella platicaba de cómo había sido su vida sensible conmigo y con esta rigidez que yo he vivido. Y ciertamente ella veía como muchas injusticias a lo largo de su vida cometidas por mí. Cuando hacemos una reseña de esto, podemos ver que nuestros padres también pudieron haber sido sujetos de esta caracterología. En lo particular, mi papá sí fue también un carácter rígido, una estructura rígida. Él contaba una anécdota de su adolescencia, que había llegado de jugar fútbol con sus hermanos y sus primos y los amigos, y llegaron sudados, como llegan los adolescentes, los niños adolescentes. Y él llegó y había fiesta en la casa, eso ya se sabía, y había mole y había arroz. Y bueno, llega él y lo que espera es que pues, le den de comer, ¿no? Y pues no, resulta que la abuela le dice que se vaya a bañar y que se vaya a limpiar y que después venga a comer. Y entonces él se volca de enojo y de ira, y lo que hace es que toma las cazuelas y pues si no son para mí, no son para nadie, y las rompe la cazuela del mole y del arroz y echa a correr por las azoteas. Tarda 3 días fuera de la casa. Esas reacciones de ira y de enojo son características de la rigidez. Hay mucha contención, hay mucha demanda de que las cosas sean justas. La estructura física del rígido es un cuerpo muy erguido, con hombros muy firmes, hay glúteos redondeados, y normalmente hay tendencia a ceñir la cintura, porque lo que se tiende a hacer es a mantener como firme el plexo solar. De hecho, los rígidos tendemos mucho a cruzar los brazos, y al cruzar los brazos lo que hacemos es defender esta parte del plexo solar, cerrarla y contenerla, porque es aquí donde está la expresión, la principal expresión emocional. Así es la caracterología física del rígido. Puedes tener un miedo muy fuerte a equivocarte, y eso provoca una tensión
una tensión y una tendencia a buscar la perfección, la cual por supuesto nunca se logra, y esa búsqueda de la perfección provoca mucho sufrimiento. De hecho, cuando hay que tomar decisiones, el rígido tomará decisiones, pero en cuanto toma una decisión, enseguida ya está valorando si esa decisión que tomó fue la mejor o no fue la mejor, y la valora contra las otras alternativas que tenía. De tal manera que esto se vuelve como una lucha incansable en la que nunca se logra ser perfecto y nunca se logra estar a gusto con lo que se está viviendo. Es estar muy preocupado, como decía yo hace un momento, por el exterior y por lo que el exterior va a decir y va a demandar. Todo esto en función de toda la crítica que se recibió por supuesto de pequeño. El rígido tiende a ser un controlador, a ser muy exigente consigo mismo, muy exigente con los demás, pero todo este proceso de exigencia se vuelve cíclico, pero además revolvente, y regresa, porque entonces es tan demandante que las personas que te rodean pueden tener una demanda muy exigente y exigir lo mismo hacia ti, de tal manera que se crea un círculo vicioso de mucha demanda, y que puede llegar a terminar en el cansancio. De hecho, el rígido no se da cuenta de esto, no tiene una alarma interna que le diga cuándo hay que parar, y por allá cada 6-8 meses puede caer en etapas de cansancio crítico que le pueden llevar a dormir el fin de semana o descansar profundamente durante 3 o 4 días y desvincularse de esa manera. Esa es la manera de descansar, porque solo puedes descansar entre sábado y domingo, porque esta es la caracterología que menos se enferma, que menos necesita de los médicos. Es difícil, es raro que un rígido enferme. No hay médico de cabecera y no hay tendencia a tomar medicamentos. Hay mucha autosuficiencia, y recuerden que hay mucho control en esto, y de la alimentación y de cómo trata su cuerpo físico. El deber ser es muy importante, entonces hay que ejercitarse, hay que comer bien, y bueno, eso atenúa esta situación médica, porque por la otra sí hay mucha tensión, y más adelante hablaremos de los principales padecimientos que puede sufrir esta caracterología. La tensión tiende a producir calambres, ese es un padecimiento que sí tiende a tener cierta frecuencia. El otro es, la ira se relaciona con el hígado, entonces puede haber algunos problemas de hígado, y algo muy significativo sí son los problemas de piel. Los problemas de piel que tienden a ser incluso algo paradójico, porque tiende a haber psoriasis, y la psoriasis se da en periodos donde puede haber demasiado relajamiento, como las vacaciones, esto está relacionado con el merecimiento, porque es cómo puede estar este entorno también en este momento. Entonces algo no tiene que funcionar bien en esto, y entonces se desencadenan los problemas de psoriasis, ¿no? Por eso parece una reacción paradójica y en contrasentido de lo que debiera de ser el poderse relajar y disfrutar. No hay este merecimiento y esta capacidad de disfrute, difícilmente, de ahí que se dé este tipo de reacciones. El miedo más grande que existe es la imperfección y la frialdad. Hay una muy alta sensibilidad en la rigidez. Luego entonces lo que menos se espera es una reacción de frialdad del exterior. Así es de que es a lo que más miedo se le puede tener, a que el ambiente donde uno viva sea un ambiente frío. Sin embargo, la máscara que creamos fue para protegernos de esto mismo. Y al hablar de esto, lo conecto con la sanación, el camino de la sanación en esta caracterología. Y al igual que en otras caracterologías, el primer paso es el poder observarnos y conocer que por alguna circunstancia este fue el mecanismo de defensa que utilizamos, este fue el mecanismo corporal en el que nos basamos para defendernos. Recordemos que de pequeños creamos estos mecanismos de sobrevivencia que se transforman en mecanismos de sufrimiento. Ya de adultos esto es un mecanismo de sufrimiento, porque actuar como se actúa desde el perfeccionismo, desde el querer ser justo y justiciero, como todo esto tiende a ser un mecanismo que regresa a sufrimiento nada más. Entonces el primer punto es poder observar esta caracterología, esta manera de actuar, este cuerpo físico que tenemos. El segundo es aceptarlo, porque la aceptación es un acto heroico el que hemos hecho
al sobrevivir al entorno emocional en el que todos nos hemos desenvuelto. Recordemos que de niños nunca recibimos el amor y el afecto que nosotros necesitábamos. Recibimos amor y afecto, pero no hay un niño que se sienta pleno con lo que recibió. ¿Por qué? Pues seguramente porque vinimos a este planeta a trabajar ciertas cosas y ciertos patrones emocionales. Entonces, una vez que puedes observar este mecanismo, esta estructura de carácter, una vez que la puedes aceptar, y entonces al aceptarla empiezas a practicar un poco de amor incondicional hacia ti mismo, y en función de que lo practicas hacia ti mismo lo puedes empezar a practicar hacia los demás. Y en esta práctica hacia los demás, lo primero que puedes hacer es reconocer el sufrimiento de tus padres. De alguna manera ellos actuaron de la manera en la que actuaron porque ellos también tuvieron algún sufrimiento importante en su infancia. Y una vez que das estos 3 pasos, entonces estás en la conciencia y en la posibilidad de quitarte tu máscara y poder actuar sin ella. Y por supuesto que esto implica un alto nivel de vulnerabilidad y de actuar al mundo, porque vas a actuar al mundo ya a través de ti mismo, sin esta protección, sin esta careta, sin esta estructura de rigidez que te ha acompañado en tu vida. Y eso implica reconocer el sentimiento, reconocer los sentimientos, validar tus propios sentimientos y los sentimientos de los demás, simplemente escuchando, conectando y dejando que tu corazón se abra. Ese es el trabajo principal desde la rigidez. Los invito a seguir los siguientes videos en los que seguiremos viendo las estructuras del carácter de Wilhelm Reich. Así es de que suscríbanse al canal de YouTube, pueden consultar también las redes sociales y denle like a este video y compártanlo, por favor. Gracias, que estén bien, hasta luego.